Imagen, sonido. Hola, buenas tardes. Somos alumnos de tercer año de la carrera de enfermería del Instituto Superior de Formación Técnica 182, que se encuentra dentro del barrio del Suboficial Sargento Cabral, en la localidad de San Miguel. Hoy en la tarde estamos con mi compañera Alejandra y mi compañera Ivonne, y el tema que vamos a explicar y hablar hoy va a ser control de daños. Placa. Bueno, el control de daños se caracteriza por la toma de decisiones rápidas y con la clasificación de los pacientes. Ahí se realiza lo que es el triage. El triage es la clasificación de los pacientes para el traslado a un centro adecuado y en el menor tiempo posible. Ahí lo pasamos a lo que es el proceso asistencial. En el proceso asistencial tenemos, para primero, la atención primaria. La atención primaria es en el sitio de emergencia, médicas móviles. En esta unidad se hace la clasificación del triage de los enfermos según la gravedad. Ahí pasamos a lo que es la atención inicial. La atención inicial se da en la sala de reanimación de diferentes centros hospitalarios. Luego pasamos a la atención definitiva, luego de haber clasificado al paciente, luego de haber valorado clínicamente en los centros hospitalarios terciarios, ya sean en un bloque quirúrgico, y también se prosigue en unidades de cuidado intensivos. Placa. Bueno, pasamos a lo que es la tríada de muerte. Esta condición en la cual se presentan muchos pacientes politraumatizados, llegan a emergencia para la reanimación, presentan acidosis, hipotermia y coagulopatía. La coagulopatía inducida por hipotermia tiene un agravamiento. Últimamente se ha descubierto que la presencia de la hipocalcemia también es un elemento que agrava la situación del paciente en el proceso de reanimación. Lo que hay que tener en cuenta es tratar a estos elementos durante la reanimación para poder que el paciente pueda sobrevivir. Estos 4 elementos se conocen como los 4 jinetes del apocalipsis. Placa. Bueno, la fisiopatología de la coagulopatía inducida por un trauma nos dice que si hay un trauma, hay un daño tisular. Y si hay un daño tisular, también hay una hipotermia. Esto lleva a una hemorragia. ¿Qué pasa? Cuando hay una hemorragia hay un reemplazo del volumen, hay una pérdida de la frecuencia cardíaca y hay una hemodilución, también entra en acidosis. Esto todo lleva a un shock. El paciente entra en shock y hay una hiperperfusión, hay una disminución de la frecuencia cardíaca y hay un aumento de la proteína C. ¿Otra placa? El diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, la causa de muerte de los pacientes nos indica que es el desgaste del agotamiento de la reserva fisiológica. Hay una serie de alteraciones que pueden llevar a terminar con la vida del paciente. Más relleno venoso, una frialdad periférica, la piel pegajosa, sed, taquicardia, enfriamiento del tronco. También tenemos lo que es el descenso de la presión del pulso, cianosis, hipotensión, agitación, letargo, obnulación, lo que lleva al coma y a la muerte del paciente. ¿Otro? Bueno, ¿cómo identificamos un paciente de trauma? Se establece un índice de shock en el cual se verifica la frecuencia cardíaca y la tensión sistólica del paciente. En este se establece 4 índices, que serían de 0 a 5 o a 0.6 es normal. Un shock de clase 1 vendría siendo un 0.8, un 10 a un 20%. La clase 2 tenemos ya sería un 1.0, un 20, un 30%. En la clase 3 tenemos lo que sería 1.1, ya vendría siendo un 30 o 40%. El shock clase 4 es de 1.5 a 2.0 y vendría siendo un 40 o 50% de un shock. También tenemos otra forma de clasificar el shock hemorrágico. En esta se establece según la pérdida del exceso basal, que se puede ver en una gasometría. Tenemos 4 clases. La clase 1, que es
no, el paciente no está en shock, hay un exceso de base igual o menor a 2 y no necesita transfusión. Ahora, en la clase 2, el shock ya es un shock leve, hay un exceso de base de 2 a 6 y ya se considera una transfusión. La clase 3 ya es un shock moderado, en el cual el exceso de base es de 6 a 10. En esta ya se necesita una transfusión. En la clase 4 es un shock severo. El paciente tiene un exceso de base igual o mayor a 10 y ahí se prepara lo que es un protocolo de transfusión masiva, en el cual puede llevar plaqueta, trombina, placa. Bueno, ¿qué sabemos de qué es un shock? Bueno, un shock es una hemorragia interna o externa. Claro, un shock hipovolémico, una hemorragia, está adaptada por la insuficiencia circulatoria más una hipoperfusión más una hipoxia tisular, que esto es lo que lleva a una falla orgánica. La falla orgánica lleva a la muerte del paciente. ¿Placa? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Seguir las siglas, la ABC del paciente politraumatizado. Tenemos lo que es el control de la hemorragia, el control de las vías aéreas, también tenemos lo que es el aporte circulatorio, la circulación y el control de otras hemorragias, tenemos el déficit el déficit neurológico, tenemos lo que es la exposición al control de la hipotermia. Lo que nos vamos a enfocar es en el C. En el C podemos encontrar dos tipos de hemorragia: la hemorragia no compresible y la hemorragia compresible. ¿Qué pasa? La hemorragia no compresible va más en la zona de lo que es el tronco. La hemorragia no sabemos dónde está la causa exacta de la hemorragia y no podemos controlar con torniquetes ni nada por el estilo. En cambio, las hemorragias compresibles son en las extremidades exteriores, en las cuales nosotros podemos controlar la hemorragia a través de un torniquete y se realiza la transfusión. Placa. Bueno, en esta parte es donde sangra el paciente, ¿sí? Tenemos dos tipos de sangrado. Tenemos el primero, que sería, como explicaba mi compañera, la parte no compresible, que sería la parte ectográfica, abdominal y pélvica, que sería un sangrado interno, ¿sí? Y el otro compresible se lo puede detectar con EFAX, que es una ecografía con imágenes, que se toman 4 puntos de la parte del cuerpo para poder localizar la hemorragia, por radiografía y por una tomografía. Esto sería en la parte torácica, la parte alta de lo que sería el cuerpo. Después tenemos la parte abdominal, que se la puede detectar también con el EFAX, que es la ecografía, como le explicaba. No es detectable por la radiografía, pero sí por la tomografía. Y en la parte pélvica no es detectable por la ecografía, pero sí se la detecta por lo que es la radiografía y la tomografía. ¿Placa? Bien, acá, como explicaba también mi compañera, lo que sería, seguimos con el tema compresible y no compresible de la hemorragia. Lo que ella hablaba era el tema de los torniquetes, ¿sí? Donde nosotros podemos realizar una compresión para detener la hemorragia, que sería, en esta imagen que tenemos, son la parte, los miembros superiores, miembros inferiores, y en la parte sí, de las extremidades, de la extremidad, la parte torácica también, con compresión de lo que con torniquete con gasas. Y eso viene en las reglas de oro, sería, ¿no? Esto serían las reglas de oro, entonces. Sí, las reglas de oro tenemos 4 puntos, que sería el diagnóstico precoz del sangrado y del estado del shock. Bueno, el shock, ¿qué significa? Por eso se están preguntando, ¿sí? Es cuando no llega suficiente sangre a los órganos y a las partes del cuerpo. Por la pérdida de sangre. Por la pérdida misma de sangre, ¿sí? Por lo cual explicaba mi compañera también que se va a sufrir la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, la sinosis, porque no está llegando. La sinosis cuando falta
Claro, el oxígenos, coloramiento azul de la piel. cuando- oxígeno en la piel, que es lo más visible que nos vamos a dar cuenta, que es por la pérdida de sangre, ¿sí? Después tenemos el control del sangrado, cerrar la canilla, esa frase sería el torniquete. Claro. Exacto. Después tenemos reponer la volemia. ¿Qué es la volemia? Es reponer lo que perdió el cuerpo. Si está perdiendo sangre, tenemos que reponer Sangre. con sangre, ¿sí? Por ejemplo, perdió 1 litro de sangre, vamos a tener que... En este caso estamos hablando, si estamos dentro de un hospital, por ejemplo, que tenemos hemoterapia, que hay que tener en cuenta que para la reposición de sangre del paciente, el factor sanguíneo, ¿sí? No se le puede administrar una persona que entró con un shock, con una hemorragia, y uno desesperado va y quiere reponer la sangre, vamos a aplicar cualquier tipo de sangre. Se hace un control con una muestra de sangre, lo que sería hemoterapia, y ellos mismos son los que administran lo que sería la reposición Hacen el de la preparado. sangre, claro. Por eso es bueno saber qué tipo de sangre es uno o que si podés acercarte a un hospital y también donar lo que es sangre, porque también es importante para este tipo de casos. Por ejemplo, la mayoría de las personas tenemos el factor sanguíneo en el registro de conducir, ¿sí? Es muy importante eso. Por ahí nosotros también, digamos, a lo que voy, que la reposición de sangre no se lo va a hacer en el lugar de un accidente, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, hubo un accidente, por ejemplo, no sé, en una autopista, ¿sí? No sé, hay pacientes con hemorragia, no es que viene el SAME o la ambulancia ya con el factor de sangre. Ahí lo que se hace Es el torniquete. el torniquete y la compresión para evitar que el paciente se desangre y llegue hacia el hospital lo más cercano posible para la reposición, ¿sí? Exactamente. Y por último tenemos la necesidad de la cirugía de urgencia para saber de dónde es la hemorragia esa, dónde solucionar. Claro, si es una hemorragia no compresible que se entra en el tronco donde no sabemos bien de dónde proviene la hemorragia, tendríamos que entrar a la cirugía para saber dónde está esa hemorragia. Bien, placa. Bien, acá en lo que sería el control de daño resucitativo, ¿sí? Tenemos cuatro fases, ¿sí? Sí. Esto sería dentro de lo que sería un hospital. Tenemos la fase 0 hasta la fase número 4, que es donde entra el paciente, se lo evalúa, como le explicaba anteriormente. Uno va a ver al paciente que está perdiendo sangre por todos lados, pero no sabemos exactamente dónde, y por ahí queremos meter mano. Entonces se hacen los 3 tipos de controles, dije, de ecografía, de tomografía y resonancia, para saber dónde era la pérdida de la sangre del paciente, y de ahí empezar a actuar sobre ese punto para tratar de detener el sangrado ese y reponer la cantidad de sangre que el paciente vaya perdiendo. Claro. Tenemos también el control de daño resucitativo, que puede trabajar de la siguiente manera. Puede pasar de la fase número 0, que la encontraron a la hemorragia, pasar a la fase número 2, que sería ya el control, o volver directamente de la fase número 2 a la fase 1 o fase 0. De vuelta que el paciente siga perdiendo sangre y no se haya hecho bien las curaciones o la cirugía y se tenga que volver a meter a quirófano, abrir la herida esa y controlar dónde está perdiendo sangre. Exactamente. Placa. Bien, hay un título acá del tema de la hora dorada, ¿sí? Que tenemos dentro de lo que sería hospitalario, el prequirúrgico, ¿sí? Es donde se hacen los controles de signos vitales, porque para saber si hay una hemorragia, tenemos que tener en cuenta que el corazón va a marcar la frecuencia cardíaca menos 90 y más de 120 latidos por minuto. Ahí ya es un indicador de que el paciente está sufriendo una hemorragia y que próximamente va a entrar en shock, ¿sí? Bien, tenemos que controlar la cianosis, como explicaba Alejandro, de la piel. Para eso tenemos 15 minutos, ¿sí? Después pasamos al control de la hemorragia, que sería ya la parte quirúrgica, para tratar de solucionar y ver dónde el paciente está perdiendo sangre, para después pasar al control de la contaminación, que sería la limpieza de la herida, ya para prepararlo para lo que sería el empaquetado, como le dice, que sería para El cierre de todo. El cierre total. suturar la herida esa, y bueno, el paciente pasar a ya un cuarto para la recuperación. Siguiente.
Bien, el protocolo de transfusión masiva, como explicaba, establece que si un paciente tiene más de 120 latidos por minuto, estando hablando de lo que sería la pérdida de sangre, ya es próximo candidato para una transfusión de sangre masiva, que esto más que nada se va a dar, por ejemplo, si el paciente es herido con un arma de fuego o arma blanca, que sabemos que si nos llegan a herir con estas dos armas, vamos a sufrir una hemorragia interna. No solamente eso, también en una emergencia o catástrofe también puede ser, o algún corte que, por ejemplo, en una arteria, que son las partes venosas más importantes, va a tener lo que sería un sangrado excesivo. Bien, y ahí tenemos que tener en cuenta que es el protocolo que se activa de la transfusión masiva, ¿sí? No suspender la restricción de cristaloides. Cristaloides sería, por así lo conocen algunos, suero, la solución salina, que puede ser dextrosa también, pero administrar más sangre que cristaloides. ¿La que sigue? Bien, vamos a hablar del REBOA. Que el REBOA, por ejemplo, acá en lo que es Argentina todavía no llegó, pero vamos a establecer que el REBOA es un nuevo procedimiento que se está dando, que está solucionando para lo que es un paciente de emergencia y de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que este es un dispositivo que ayuda al paciente a saber dónde se encuentra la hemorragia, bloquea, digamos, por un tiempo. Claro, bloquea lo que Claro, es un balón endovascular que lo que hace es una oclusión en la aórtica. Entonces, para eso, nosotros para poder saber de dónde proviene esa hemorragia. Y es una estrategia que, por ejemplo, no se está estableciendo mucho porque su procedimiento es muy complicado y el aprendizaje no se está haciendo. Claro, es de alta tecnología. Claro. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina no llegó, pero sí está en lo que sería Estados Unidos, Reino Unido. Está llegando pocamente lo que es Latinoamérica, pero no se establece del todo porque no hay cursos o porque todavía no llegan directamente para acá. Es un proceso de alta complejidad. Acá cabe aclarar que es un procedimiento médico. Exacto. Sí, que lo va a hacer por la incisión de la arteria femoral del miembro inferior hasta llegar a la arteria aorta para producir un bloqueo, como le explicaba anteriormente, de los 15 minutos que van a tener en la hora dorada para controlar el sangrado ese y ver de dónde proviene la hemorragia. Exactamente. ¿Placa? Bueno, acá en el control de daño es una breve explicación, digamos, que dentro de la hora dorada para el control del sangrado, ¿sí? Que tenemos si no controlamos dentro de los 15 minutos, se nos puede ir el paciente, entra en shock, y bueno, pierde la vida, ¿sí? Hay que establecer que en la hora dorada tenemos que, si tenemos un sangrado excesivo, el médico tiene que disminuir ese sangrado y tiene que tener un control de sangrado del paciente ya, o sea, tienen que empezar a tener lo que es la hemoterapia y... es una acción rápida. Claro. Todo está establecido por un tiempo corto. La idea es que sea dentro de lo que es una hora el control del sangrado, que haya un equipo de sanidad que controle a ese paciente excesivamente dentro de una hora y que eso ya llegue a un tema de recuperación. Hablamos de una hora, pero ¿por qué de una hora? Porque dentro de esa hora ya el paciente ya tiene administrado la transfusión masiva. No es que un paciente no va a durar una hora tratando de buscar la hemorragia y que no esté con la transfusión masiva. Claro, por eso tiene 15 minutos para poder hacer todo lo que es el análisis, control del paciente. Después tiene 30 minutos para lo que sería ver dónde está localizada esa hemorragia, poder hacer el cierre de esta hemorragia y así poder hacer lo que sería ya el cerrado total de lo que es la zona de incisión. Exactamente. Bien, ¿placa? Bueno, en lo que sí vamos a hablar más que nada porque es control de daños y control de daños resucitativo. Que el control de daños es el enfoque fisiológico del paciente y el control resucitativo es el tratamiento dirigido a corregir lo establecido.
El control de daño se va a enfocar en lo que es la hemorragia y el objetivo del control resucitativos es la coagulación y la perfusión. ¿Qué quiere decir todo esto? La coagulación perfusión en lo que es resucitativo va a controlar todo lo que es la sangre dentro del paciente y el control de daño se va a dedicar el médico cirujano a parar lo que es la hemorragia. ¿Placa? Bien. Control de daño se establece en 5 etapas. Placa. En la etapa 1 vamos a tener lo que es la selección del paciente. O sea, no podemos decir entra cualquier paciente de control de daño, ya que... ahí entra lo que es la valoración del triage. Exactamente, la valoración del triage y saber qué paciente está con una hemorragia muy interna o puede ser externa. ¿Se puede ver la hemorragia? Sí. Pero bueno, vamos a tener lo que en cuenta que primero es la hemorragia. Claro, porque en el triage se hace lo que es la valoración del paciente y vemos la gravedad del paciente y ahí se hace el traslado. Claro. Las interrumpo. ¿Podemos explicar qué es el triage? Por ahí lo repito muchas veces y... ¿Lo explico yo? ¿Lo explicaron? Sí. ¿Y de dónde viene todo eso? Acá sí, Perdón. Para lo que es la selección del paciente vamos a tener en cuenta lo que es la hemorragia, la hipotermia por una pérdida de sangre que va a hacer el paciente, va a empezar a tener lo que es frío, vamos a tener un pH menor a 7,2, vamos a tener un exceso base menor a 5 y un lactato mayor a 6. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lesiones venosas, por ejemplo, si es un derrumbe, va a tener lesiones venosas que no se van a poder usar o van a ser difíciles acceso y se van a usar lo que serían las venas cava o la vena cava retropática o las venas pélvicas para todo lo que es hemoterapia o colocación de solución. También la necesidad anticipada de una cirugía prolongada, o sea, si el paciente está con una hemorragia, ese paciente se va a cirugía. También la importancia de la reparación definitiva, sí o sí se tiene que reparar ese paciente para que pueda recuperarse y controlar las lesiones y las fracturas expuestas también se deben controlar. ¿Placa? ¿Sí? Bueno, después vamos a ver la etapa de la cirugía. La etapa de la cirugía se va a controlar todo lo que es la hemorragia, como ya dije. Se va a poder hacer un shock vascular, se va a hacer una reparación, se va a hacer un empaquetado de los órganos o del mismo abdomen. También lo que va a establecer es el control de contaminación, como dijiste vos, que se va a basar en la limpieza de todo el órgano, porque estamos hablando de un paciente que entra a urgencias y entra directamente a cirugía. Ese paciente va a estar contaminado y tiene probabilidad de agarrar infecciones intrahospitalarias como extra también, porque también puede venir contaminado de afuera. Entonces lo que se va a considerar es que el cirujano o el médico haga más que nada el cirujano, el cirujano haga una limpieza, un control de contaminación para que ese paciente no tenga infecciones postquirúrgicas y también un cierre abdominal temporario. ¿La que sigue? Bien. El cierre abdominal temporario es lo que hablábamos del empaquetado con Carlos, que hablaste vos, Carlos. Es la decisión táctica del abdomen abierto y contenido. ¿Qué quiere decir? El cirujano va a considerar un empaquetado, empaquetar al paciente con un plástico, que no me acuerdo el nombre ahora, que esto va a ayudar a primero a ver lo que sería el control de la hemorragia, también a la recuperación del paciente. La técnica se llama técnica de Baker y esto va a ayudar a que el paciente también recupere, porque esto tiene una sonda donde se va a... Claro, pero también le da calor. Eso ayuda también a que el paciente tenga una gran extensión a sus órganos y que puedan recuperarse sin tener un abdomen apretado. ¿La que sigue? Bien. Y en la etapa 3 vamos a hablar de la reanimación y continuidad de los cuidados intensivos. Ahí entra el paciente ya a cuidados intensivos.
Se encarga la enfermería ya. Exactamente, enfermería ya entra en acción ahí y ¿qué haríamos más que nada? Una vez que sale de cuidados intensivos, vamos a hacer lo que sería el primer día, que se va a hacer, se va a ver la pérdida de líquidos. O sea, ahí vamos, enfermería va a empezar a ver lo que es la pérdida de líquidos y la inflamación. O sea, cuando se cortan, ¿qué pasa? Se inflama. Exactamente. Y un postquirúrgico, un paciente va a salir inflamado. También que sale lleno de lo que sería gases, líquidos. Entonces vamos a tener que cuidar los que serían los drenajes y ver qué cantidad está tirando de líquidos el paciente. Al tercer día vamos a ver lo que es la fibrana. No, la fibrana a nivel pélvica. Vamos a ver si se empieza a reactivar lo que sería la vejiga. La vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya tendría que tener una recuperación del uso vaginal, donde la sonda vesical ya va a establecer líquidos y va a empezar a tirar lo que sería líquidos por ahí. De la misma inflamación puede que no salgan líquidos, por eso suelen contener drenajes en el paciente. Y si esto, por ejemplo, es positivo y el paciente ya tira lo que es líquido por sonda vesical, eso es algo positivo de por sí. Si no lo tira es porque algo está pasando. Al sexto día vamos a lo que es el cirujano va a ver lo que son las adherencias y las obstrucciones intestinales. Las adherencias quirúrgicas suelen quedarse luego de una cirugía abdominal. En el caso de lo que es una cirugía de emergencia suelen ser excesivas y se tienen que observar, por eso quedan empaquetados también, se tienen que observar para ver si es lo que está pasando o no. La siguiente placa. Bien. Al séptimo día se va a hacer lo que es me quedé. Retracción parietal. Sí, la retracción parental, la retracción de mesos y adherencias, el sellado, el bloqueo de espacios, tiene un riesgo de aumento de lesiones. El séptimo día es esencial para los cirujanos porque, por ejemplo, si es un paciente con el síndrome de aplastamiento, de un derrumbe, suelen reparar lo sucedido, suelen reparar todo lo que hayan hecho, la hemorragia, reparan órganos, pero ese síndrome suele tener, ¿cómo decirle? Suele tener a días alargados otro tipo una recaída. Claro, una recaída, yo qué sé, se puede abrir otra hemorragia, un órgano vital o un órgano del abdomen queda en falla con un fallo funcional. Exactamente. Y es como que... Entonces esto se deja abierto para ver si... Claro, en realidad el séptimo día lo que pasa es que se tiene en consideración este tipo de riesgo que puede tener el paciente. Y al décimo día se hace lo que es una granulación del tejido. O sea, si no pasó nada al séptimo día, al décimo día, al día 10, el paciente vuelve a reconsiderarse para poder cerrar el abdomen, se va a ver lo que es la herida quirúrgica, en donde se va a observar si está cerrando ya directamente en el paquetado que se le hicieron, y si es así, se reconsidera al paciente para ir a cerrar el abdomen. O sea que se hace una valoración de todo lo que es la herida quirúrgica, de todo el abdomen, si hay alguna complicación. Si no hay complicación, se lleva a quirófano y se hace el cierre de todo. Exactamente. ¿Y en qué trabaja enfermería acá? Vamos al caso. Enfermería trabaja acá en lo que es el cuidado del paciente durante estos 10 días. Claro. ¿Qué sería más que nada? La alimentación. La alimentación que es esencial. La coloración de la piel, controlar, digamos, color, dolor. Que no presente ningún signo de infección. El paciente va a estar en UTI, ya sabemos que tenemos el abdomen abierto. El paciente va a estar dormido porque no van a dejar un paciente abierto, expuesto y despierto. Pero se va a considerar si la alimentación, la asepsia, los cuidados de... Todo procedimiento que se realiza al paciente. Claro, la contaminación cruzada. Acá también el tema de la fase, como explicaba, puede volver de la fase, la última que ya está recuperando, a la fase 0, que
por no hacer un buen lavado, Un buen una procedimiento, buena asepsia, se tenga una infección y por ahí el paciente se le empeora una infección en vez de la hemorragia. Claro, en este caso podría ser, si es abdominal, una infección peritoneal también, de cualquier parte del peritoneo. No es que damos ya por curado al paciente en esta etapa, digamos. No, tampoco cuando se cierra el paciente, porque también puede cerrarse el paciente, se cierra el cierre total abdominal y el paciente después presenta otra vez fallas orgánicas. A la siguiente placa. Bien. Ahora entonces vamos a la que es la etapa 4, que es la reintervención, que es lo que decía, se hace el cierre total. En la reintervención, que es cuando el paciente sí se acepta para que vuelva a cirugía, se hace lo que es la hemodiálisis completa, o sea, la total, donde restauran toda la sangre y líquidos del cuerpo. También se da una nutrición enteral, porque también puede ser que el paciente haya estado con nutrición parenteral, pero en este caso se empieza a dar lo que es la nutrición enteral para que empiecen a funcionar lo que serían sus órganos. Y se considera el cierre total también, la hemodiálisis, eso más. La siguiente placa. Bueno, y la etapa 5, que es la construcción de la pared abdominal, que es cuando ya decimos esto cierra totalmente. Se hace un cierre facial, se usa los injertos de mallas o mallas biológicas, algo que ayude que el paciente ya no esté totalmente expuesto y abierto y bueno. Claro, pues son varias capas las cuales se van cortando, entonces se utilizan estas mallas. Además de que tenemos que tener en consideración de que el paciente, si ya lo van a cerrar, es porque está empezando a cicatrizar. Entonces se vuelve a hacer un mini cortado y empezar a unir capa por capa de la piel. La que sigue. Bueno, en conclusión, ¿a qué vamos? En conclusión, vamos a ver que el control de daño se enfoca en el paciente, solamente en el paciente. Estamos hablando que el control de daños es a través de una hora de decisiones, donde después tiene sus cuidados, que son 10 días o más, capaz. Pero más que nada se concentra en lo que es el paciente, desde el principio hasta el final. Una cirugía definitiva, la selección adecuada de un paciente, la laparostomía y la reconstrucción, todo eso se enfoca en el paciente. Se va a hacer con un equipo multidisciplinario, o sea, se elige todo un equipo para ese paciente. Claro, como es una acción rápida, tiene que ser un conjunto de todo. Exactamente, tanto de enfermería, que es principal, de los médicos, de los cirujanos, una nutricionista, la enfermera de hemoterapia. O sea, siempre tenemos que tener presente que hay la hemorragia, el protocolo de transfusión masiva, una evaluación continua del paciente y las estrategias en el momento del procedimiento. Claro, y hacer énfasis que también que si estamos en una pérdida hemorrágica presente, vamos a hablar más que nada del protocolo de transfusión masiva, que tampoco se está dando acá, pero que estaría bueno que se tiene que establecer en todos los centros terciarios, ¿no? Exactamente. Cada departamento de hemoterapia debe diseñar, sería lo que es el protocolo de transfusión masiva. Exactamente. Individualmente. Y animar a que la gente vaya a donar sangre para este tipo de casos, porque en cualquier momento puede pasar, en cualquier momento puede ser uno, puede ser la familia, y estas cosas son esenciales para la recuperación de uno o de un paciente. ¿Qué sigue? Y bueno, vamos a cerrar con una frase de René Favaloro, que eso es lo que recomendamos en estos, solo lo que recorremos estos pasillos, sabemos que además si dejamos aquí parte de nuestras vidas, que es algo, bueno, nosotros como estudiantes, capaz que en la práctica lo vimos, que nosotros estando en el hospital, nosotros sabemos lo que pasa en el hospital, y que hemos visto pasar a pacientes o no, que a veces nos cuentan a nosotros las cosas y no a los enfermeros o a los médicos como se debería. Pero como dice René Favaloro, solo nosotros vamos a saber lo que sucede en los pasillos. Tanto los pacientes como los familiares también que están
acompañando y esperando la recuperación de su familiar, digamos. Exactamente. Vamos a decir también que es hablar de este tipo de pacientes, estamos hablando que van a estar entre la vida y la muerte por el tema de un shock, por el tema de una cirugía, una contaminación abdominal. Es un procedimiento bastante amplio en lo que se lleva en la medida de una vida. Y para cerrar, un consejo. Estaría bueno que las personas puedan saber su factor sanguíneo y tenerlo identificado en alguna parte de su prenda, también para poder facilitar el trabajo, ojalá nunca les pase, ¿no? Una emergencia para administrar la transfusión. Procedimiento rápido. También. Y tratar de restar minutos a lo que sería la hora dorada. Y donar sangre. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.